pantalla sí no nos quedó bien grabada. Listo, vamos a hacer entonces a continuar con los peligros que nos faltan. Son dos para continuar con el otro tema que nos sirve para trabajar. ¿Listo? Bueno, estábamos hablando de los factores de riesgo ocupacional y decíamos que, bueno, son todas aquellas condiciones del trabajo que pueden producir algún accidente o alguna enfermedad en los trabajadores, ¿sí? Si alguien mantiene el micrófono apagado, por favor, es tan amable. Gracias. Listo, para no interrumpir a las demás personas. Hablamos de los peligros que están en la parte de arriba de la tabla y hacia abajo los riesgos. Listo, vamos a avanzar hasta donde estamos y vamos a hacer una actividad de los puntos porque ahí tenemos puntos para la evaluación. Vamos en... Habíamos hablado de los peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos y nos falta el de seguridad. Listo, acabamos. Listo, bueno, nuevamente buenas noches para todos, para los que acabaron de iniciar, de conectarse. Vamos a continuar con la exposición que teníamos que días de los peligros. El señor, no recuerdo el nombre, el compañero que me preguntó sobre los niveles de ruido, ahí se lo envié por el grupo. Entonces ahí cumplí con mi compromiso. El siguiente peligro se llama condiciones de seguridad y tiene que ver con todo lo que está alrededor del empleado, ¿sí? O sea, tanto el piso como digamos, donde trabaja, las máquinas, o lo que puede pasar alrededor de él, ¿sí? Digamos, lo biológico, lo que se puede adquirir, lo físico, lo que produce algún movimiento, ruido, lo químico con lo cual trabajamos, lo psicosocial, el efecto que nos produce las condiciones de trabajo, lo biomecánico, las posiciones, la fuerza con la cual hacemos nuestro trabajo, las condiciones de seguridad serían lo que tenemos alrededor, ¿sí? Vamos a mirarlos. Dentro del peligro de condiciones de seguridad está el riesgo mecánico, ¿sí? Tiene que ver con aquellos trabajadores que realizan alguna actividad con alguna máquina o herramienta. Casi todos lo hacemos, así sea un computador, bueno, un computador sí, no tanto, pero digamos una máquina, una herramienta con el martillo, el cincel, bueno, el carpintero trabaja con una máquina que puede pasar, que tiene un motor, ¿sí? Y pues eso puede causar accidentes, ¿listo? El siguiente peligro, el siguiente riesgo del peligro de condiciones de seguridad es el peligro eléctrico. Personas, trabajadores que hacen su labor pero con redes eléctricas, ¿sí? O sea, no es que un enchufle por ahí o tiene una T que tiene 3 cablecitos, eso no es peligro eléctrico, ¿sí? Es personas que realmente trabajan, tienen alguna contacto directo con las redes eléctricas. Bueno, ahí estamos mirando un meme, pero es como para que nos entendamos, ¿sí? Por ejemplo, el personal de la electrificadora que trabaja con redes eléctricas o muchas veces algunos maestros, y algunos eléctricos que trabajan en las casas cuando están construyendo alguna edificación, pues ellos son los que realizan todas las conexiones eléctricas. Cuando hablamos en el peligro de seguridad, también hablamos del riesgo locativo. Tiene que ver con todas las condiciones que hay alrededor del trabajador. Es decir, si el piso está en desnivel, si las escaleras son malas, si de pronto hay un vidrio que está partido por ahí, una matera. O sea, es digamos el sitio donde trabaja, ¿sí? Cuando nosotros marcamos esto como un riesgo para nosotros, tenemos que verdaderamente pues demostrar que es un riesgo para la salud de nosotros, puede causar un accidente. No sé si les comentaba o era con otro grupo, que aquí hay un bungee en San Gil, pues la verdad que los señores hicieron ese bungee, bueno, hicieron como en una especie
es como un lote, pero digamos no lo han adecuado perfectamente, pero ellos trataron de adecuarlo y pues obviamente hay muchos desniveles, han echado piedra, pero hay una persona fácilmente se puede caer, un niño que no aprendió a caminar totalmente bien, se nos puede caer, ¿sí? Pero entonces en la parte locativa sí, hay muchas veces, eh, ¿dónde estaba? ¿Qué días? No recuerdo en dónde estaba, si tuve que ir a algún lugar, no recuerdo, pero realmente me di cuenta que tenía los zapatos lisos y por donde pasaba, efectivamente, pues me caía. Entonces recordé que en algunos trabajos pasa eso, hay pisos muy lisos, hay huecos, bueno, en fin, hay muchas situaciones. En el lugar donde yo trabajo, hace como 15 días, no sabemos todavía qué fue, si fue el gas o algo, pero el piso se levantó. Parece ser que es como una raíz de un árbol que hay cerca acá de San Gil y parece ser que el piso se levantó. Entonces ese podría ser un riesgo locativo, o sea, hay un riesgo ahí que si una persona no se da cuenta, pues se puede golpear, maltratar, se puede caer. ¿Listo? El riesgo locativo. Dentro del peligro de condiciones de seguridad encontramos el riesgo tecnológico. Personas que trabajan con tableros, ¿sí? Pero esos tableros son los tableros que utilizan en empresas muy grandes que ellos tienen que, no sé, tienen que colocar en determinado tiempo, oprimir un botón y bueno, entonces de pronto acá en San Gil, bueno, esta zona casi no se ve, ¿sí? Si hay alguna pregunta me avisa. Dentro del peligro de condiciones de seguridad está también los accidentes de tránsito, ¿sí? Personas que eh, trabajan transportando, ¿sí? Trabajan en un transporte o muchas veces nosotros le aplicamos a personas que tienen que salir a la calle, ¿sí? Uno no sabe en qué momento un carro, una moto se sube al andén, atropella al trabajador y como se los decía, eso hace parte del accidente de trabajo, entonces tendríamos que catalogarlo tal cual, ¿no? Entonces, accidentes de tránsito, pero les recuerdo, ¿no? Tiene que estar cumpliendo la actividad laboral, ¿sí? No es que la persona, no, usted, ¿qué estaba haciendo? Bueno, acá hay un sitio en San Gil muy reconocido, se llama Sevilla, es un lugar, una tienda donde la gente va a mirar el fútbol, ¿sí? Se reúnen allá bastantes personas porque es un sitio pues muy conocido, hay un televisor grande, bueno. Entonces imagine que lo mandaron al trabajador a hacer una actividad y él no, se fue un ratico a ver el partido y en ese momento sucedió un accidente de tránsito, pues no sería catalogado como accidente laboral porque le van a preguntar, ¿no? ¿Qué estaba haciendo allá, señor? Usted tenía que venirse para su trabajo, tendría que haberse devuelto rápidamente, pero se quedó mirando fútbol. Dentro del peligro de condiciones de seguridad encontramos el riesgo público, todo lo que tiene que ver con robos, atracos, todo lo que tiene que ver con azonadas, de esas huelgas que pueden afectar a una empresa, se llama riesgo público. Creo que esta nos aplicaría a casi todos, ¿sí? Porque nadie está exento que entre en un día a robar o bueno, si es una figura muy pública o es una figura como hace 20 años era que lo secuestraban y todo eso. Entonces tendremos que mirar dentro de lo que el tema que vamos a ver a continuación son los planes de emergencia y muchas veces la gente cree que los planes de emergencia solo son para cuando hay un terremoto, un sismo. No, también tenemos que tener un plan de emergencia cuando si llegara a suceder un robo, un atraco. ¿Qué haría usted si se entran a su casa en este momento, si se entran a su local a robar? O sea, ¿qué hacemos? Creo que hace como 5 días, bueno, no sé, creo que fue como el sábado o el domingo, vi un video de unos señores que parquean un carro, venían con todo el carro lleno de niños y bueno, de señores ahí, y en Girón, y llega un muchacho a robarlos, ¿sí? Y se baja una muchacha a pelear con el ladrón, y yo decía, Dios mío, ese ladrón antes no le pegó por ahí un tiro, ¿sí?
pero ella era gritándole y otra persona podría haberle hecho daño, ¿sí? Y no sabemos a veces cómo reaccionar frente a esas situaciones. Dentro del peligro de condiciones de seguridad tenemos el riesgo de trabajo en alturas. Personas que tienen que hacer su labor por encima de los 2 metros, ¿sí? Anteriormente estaba catalogado en 1,50, pero ya una nueva norma lo hay de 2 metros. Sin embargo, se siguen haciendo recomendaciones para trabajos por encima de 1,5 metros, ¿sí? O sea, a partir de 1,5 metros una persona se puede caer y se puede lesionar. Por eso es que hay, pues digamos, como esa medida estándar, ¿sí? Personas que tienen que hacer esas labores se les cataloga como trabajo en alturas. Dentro del peligro de condiciones de seguridad encontramos los espacios confinados, ¿sí? Son aquellos espacios o aquellos lugares donde se hace una labor de un trabajador, pero casi no hay oxígeno, ¿sí? Personas que trabajan, por ejemplo, en túneles, en minas, que trabajan en el acueducto en Bogotá, que eso se tienen que meter por unos lugares tremendos. Entonces, a eso catalogaríamos como espacios confinados, ¿sí? Esos son entonces los riesgos de condiciones de seguridad, ¿sí? Finalmente, pues tenemos los riesgos de fenómenos naturales. Este es un peligro que pues tal vez, bueno, tal vez no lo vamos a poder, digamos, detener como tal, no podemos cambiar nada, pero si nosotros tenemos unos buenos planes de emergencia, tenemos a nuestra gente capacitada, la probabilidad de que los riesgos disminuyan, ¿sí? Pues puede ser bastante, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de los sismos, ¿no? Santander es uno de los departamentos que más eh, tiembla en Colombia y en el mundo, ¿sí? Y ningún lugar, pues, en Santander, digamos, o en Colombia, pues estamos exentos a eso. Recordar que los sismos son muy profundos, los terremotos sí son más, digamos, en la parte de arriba de la placa, ¿sí? Pero ninguno de nosotros podría estar exento a eso, ¿sí? Por eso tenemos que tener un buen plan de emergencia, hacer unos buenos simulacros, capacitar a las personas, tener un buen mantenimiento de las estructuras, ¿sí? Para saber cómo responder frente a estas situaciones. Posiblemente se perderán vidas, ¿sí? Pero hay otras que se salvarán, ¿sí? Hace como 30 años hay una película de eso, un terremoto en México, ¿sí? Muy fuerte, se perdieron como 10.000 vidas, más de 10.000 vidas, si no estoy mal. Y ya en México tiemblan todos los septiembres tiembla. Y ahora como que cada 13 de septiembre, bueno, se hace un simulacro. Y en el último simulacro, bueno, en el último no, en los últimos que hubo, se hizo el simulacro a las 9 de la mañana y a la 1 les tembló, ¿sí? Les tembló y solo creo que más o menos fueron como entre 1.000 y 2.000 personas que murieron. O sea, bueno, ya bajaron, pero ellos son muy expertos en todo este tema de los terremotos. Dentro del peligro de condiciones de fenómenos naturales encontramos los vendavales, pero personas que verdaderamente, o sea, pueden estar expuestas a un vendaval, como por ejemplo un vendedor ambulante, un agente de tránsito, alguien que esté en la calle, ¿sí? Pero alguien me decía algún día, no, es que, por ejemplo, en Charalá llueve todos los días. ¿Y usted dónde trabaja, señora? Dentro de una oficina. No, pero es que usted no le aplica ese riesgo. Tiene que estar, o sea, expuesta a ese riesgo, ¿sí? Si le aplica, pues tendríamos que revisar qué hacer con esos trabajadores, ¿sí? Inundaciones también es un otro riesgo del peligro de fenómenos naturales, ¿sí? Lugares, por ejemplo, como el Magdalena Medio, que allá, literalmente, esta foto creo que debe ser de allá, se inundan constantemente y pues se presentan estas dificultades. Derrumbes, ¿sí? Hay muchos lugares en Santander también, ¿sí? Donde suceden muchos derrumbes y a veces hay trabajadores que les toca ir a diferentes municipios a hacer actividades y podría uno marcarle a esos trabajadores que están expuestos a ese riesgo.
Y las precipitaciones, ¿sí? Aquí hay lugares, por ejemplo, en Santander, Onzaga, Mogote, ¿sí? Y algunos otros lugares donde cae granizo, ¿sí? Y podemos ver que hay muchos trabajadores que están expuestos. Por ejemplo, la gente del campo, ¿no? ¿Sí? Están expuestos a este riesgo y pues puede causar algún accidente de trabajo. Bueno, muy bien. Entonces, estos son los riesgos que hay, ¿sí? Estos son los riesgos y los peligros que hay, que están establecidos en la normatividad colombiana. ¿Cuál es la invitación digamos, para todos en las empresas? Pues hacer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, identificar todos los riesgos, ¿sí? Y poderles colocar un control. Si en su empresa no está el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que se puede hacer es que usted identifique cuáles son sus riesgos, como lo hicimos qué días, y usted mismo colocarse un control, ¿sí? Saber que si hay algo que le puede afectar, ¿sí? Pues es la oportunidad, así como decíamos que con una compañera que duraba todo el día de pie, bueno, o una de las dos, o cambian de silla cada hora, o se compra una silla, o bueno, o habla con la empresa que necesita una silla, pero si no se la da, pues necesitamos que se cuide porque más adelante, pues vamos a necesitar de esa trabajadora, ¿sí? Y sobre todo, como se los decía y se lo vuelvo a repetir siempre, la importancia de que tenemos que volver a nuestra casa bien, ¿cierto? Nuestra casa debemos de volver bien a nuestra casa. Bueno, muy bien, vamos a hacer un concurso, un juego. Tenemos puntos. Ángela Pinilla, 1 punto. Betty, no recuerdo el apellido, 2 puntos. Ana Cristina Blanco, 1 punto. Nancy Sierra, Cindy Paola y Jazz Blady, todas 1 punto. La que más tiene puntos es Betty. Después me dice el apellido. Vamos a mostrarles unas diapositivas. Y la persona aquí que me levante la mano, pues hacemos el concurso. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto y ustedes me dicen rápidamente, vamos a hacer por ahí unas 3 o 4. Usted me dice cuál es el riesgo que tienen estos trabajadores. ¿Listo? ¿La idea cuál es? Yo le muestro una profesión y necesito que me diga al menos 5 riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto. ¿Listo? Bueno, y el que sea así el más rápido del oeste, levanta la mano y le damos la palabra. Bueno, vamos a mirar acá, creo que es esta. Sí. Bueno, vamos a mirar que no mire la mano, no mire. Diana Marcela. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, dime 5 riesgos a los cuales esta persona puede estar expuesta. Bueno, ahí sería por altura, Alturas, 1, riesgo eléctrico, 2, por elementos de protección. ¿Eso cómo sería? van 2. En la tabla están. Bueno, diga Bueno, otro. Hay 45, diga otro. físico, locativo, Pero ¿cuáles? Esos son los peligros, necesitamos los riesgos. Ya me dijiste 2, alturas y el riesgo eléctrico. 1, 2, ya. Franci se acabó de ir. Franci. Listo, gracias. Bueno, sigamos vale. con Franci a la 1, Franci a las 2 y Franci a las 3. Ricardo Sierra. ¿Se habló Franci? No. Riesgo, altura, riesgo eléctrico, riesgo ergonómico, ¿no? Ergonómico, pero De ¿cuál? postura, 3, de, van 3. de postura, Van 3. riesgo, Cualquiera que yo se la valga, van 3. ¿vale? 1. Ya le digo, espérame. El de riesgo Los acabé de decir. A la 1,
a las Ey, 2 y a las no. 3. Ricardo Sierra. Perdón, profe. Paola. Ah, sí. Es ya con peligro físico ¿Pero cuál? Pero debido a dígame, los estamos, ruidos, el ruido. a los Bueno, digamos, ruidos, listo, 1. a las vibraciones, No, siguiente. eh, en los químicos, a los polvos, ¿no? Posiblemente no, pero bueno, lleva 1. Hágale. Entonces acá a los biomecánicos en las posturas. 2, van 2. Y la otra sería las condiciones de seguridad en el trabajo de alturas. 3, 4, 3, sí, 3. Y también estaría en las condiciones de seguridad en el eléctrico, en estas bajas. Se le va la voz. Van 3. Siga, va bien, siga. Bueno, estaría también ahí digamos, en los biológicos, ¿Pero estaría cuál? después a algunos, depende de qué son entonces, 4, falta 1. Y eso que le estoy ayudando, se le va la voz. Falta y 1. y en el químico, a los fungos metálicos, Bueno, listo, 5. ¿Cómo es su nombre? Morel, ¿Paola qué? Morel, Se le está cortando mucho el Morel. Listo, vamos con el siguiente. ¿Listo? Vamos acá. Franci, que iba ahí en cola. Franci. A la 1, a las 2 y a las 3. Javier Alonso. A la 1, a las 2 y a las 3. Ángela Pinilla. Bueno, hoy podría tener riesgo eléctrico No. por descarga, por supuesto. Siguiente. La altura. ¿Estamos viendo la misma imagen? Espérame. Ah, no, espérame. Estoy viendo No. es que la cambié de pronto. No, Está viendo la sí. misma. Estamos viendo la misma. Espérame. Es que hice una cosa acá. Espérame. Espérame. Ah, ok. Bueno, Espere. sería. Espere. Sí, era otro. Listo. Bueno, ese podría ser condiciones de seguridad, por ¿Cuál? supuesto, ¿sí? ¿Pero cuál? Dígame el riesgo. De seguridad, o sea, podría ser, pues, obviamente algún disparo o algo, un accidente. ¿Pero cuál? Ahí están los nombres en la tabla. Tienen que decirme los nombres. Bueno, locativo podría ser. ¿Pero cuál? Es que... perdón. Sí, tiene toda la razón. Discúlpeme, no, yo soy el que estoy equivocado. Locativo 1. Otro podría ser uno ergonómico por la 2. posición en la que se encuentra, por ejemplo. Perfecto. 2. Podría haber alguno de fenómenos naturales porque se encuentra en el ambiente, ¿Pero cuál? en algún vendaval, alguna 3. cosa así. Riesgo psicosocial porque es una presión demasiado 4. grande mentalmente. Bueno, muy bien. Y de riesgo de pronto a polvos Listo. o vapores, algo así, por causa Listo. de algún disparador. Bueno, muy bien. Pero dígame los nombres, está bien. Ya le puse los puntos. Dígame los nombres porque si no, entonces, pues es para que nos quede más específico. Lady Joana, ¿puede abrir el micrófono? Bueno, yo creo que el señor No. tiene ahí... Espere, vamos a pasarlo, qué pena. S. Bueno, entonces ahí tiene riesgo biomecánico por esfuerzo, 1. condiciones de seguridad, Eh, locativo. 2. Regálame, perdón, discúlpeme para todos. Si hay varios en el mismo peligro, no pasa nada. O sea, uno puede tener muchos en el mismo peligro, ¿sí? Es que a veces yo veo que ustedes me dicen uno de cada peligro, no, en uno pueden salir muchos. Bueno, acá van 2, ¿listo? Mi hijo, posturas Físico. y eso.
Físico, Sí, pero señor, ¿cuál? sí. Físico por iluminación podría ser ahí. ¿El cuál? Iluminación en físico. Bueno, no, siguiente. Eh, mm, Fenómenos naturales también podría estar ¿Pero expuesto cuál? ahí. ¿Pero cuál? Otro, por ejemplo, ¿El cuál? un terreno, un Listo. vendaval. 3, 4. Me falta uno. Dígame uno. Yo creo que psicosocial también podría ser. Listo. 5. ¿Cómo es su nombre, perdón? Lady Joana Mendoza. Lady Mendoza. Listo, muy bien, Lady. Muchas gracias. Siguiente, vamos a ver. Espérame, a ver quién tengo acá en la lista. Que alzará. Los que ya respondieron, dejemos a los compañeros. Lucy, Marcela. Lucy, Marcela. Sí, señor. Listo, vamos con este. Pero, sí, ahora sí se ve la imagen cambiada. Bueno, en ese tenemos riesgo físico por el ruido. 1, Tenemos también, espera, que no veo bien la imagen. es como una carpintera. Sí. También tenemos por el polvo, el riesgo por polvo. 2, Tenemos riesgo por postura prolongada. Van 3, Tenemos riesgo eléctrico 4. y el más tenemos obvio. Bueno, sí, siga, sí. Hay uno más obvio, pero bueno. ¿Cuál sería? y tenemos el riesgo 1. Me falta uno, dígame cualquiera. sí, El de las condiciones el de vibración. Listo, 5. Bueno, ¿esto me recuerda su apellido? Caña dulce. Listo, bien. Era mecánico, el más obvio. Listo, muy bien. Creo que no nos alcanza más el tiempo para seguir con otros puntos, pero bueno, hoy dimos unos puntos y así vamos a hacer en cada uno. Listo, muy bien. Entonces ahí compartimos lo que tiene que ver con los riesgos. Hicimos unos ejemplos para que ustedes mismos, espérenme, acá sí sale para que ustedes mismos puedan de alguna manera hacer siempre el ejercicio. Bueno, creo que ahí sí nos sale a todos la imagen. Listo, perfecto. Listo, ya hicimos porque si no, no nos alcanza el tiempo para hacer esta exposición. Entonces vamos a ir con la tercera exposición, ¿sí? Y tiene que ver con todo lo de preparación de brigadas de emergencia. Ya conociendo la norma, bueno, algunas normas que vimos, algunas pequeñas normas, vimos también cuáles son los riesgos, pues ahora tenemos que prepararnos frente a esos riesgos, ¿sí? Posiblemente pueda pasar algún accidente y tenemos que estar muy preparados para ellos, ¿sí? Entonces vamos entre todos y yo les voy a preguntar igual tal cual, vamos a preguntar y si tiene alguna pregunta también, por favor, pues abre su micrófono y nos pregunta, no hay ningún problema. Ya más tardecito les compartimos el listado de asistencia. Bueno, Profe, una cosita, ¿usted nos envía la tabla de los riesgos? De los peligros, perdón. Ya se las había compartido, pero si me hace el favor y me recuerda ahorita más tarde, se la comparto con mucho gusto. Ok, le agradezco. Listo. Tenemos que la emergencia es una perturbación parcial o total que afecta a la empresa, ¿sí? Y no solamente puede afectar a la empresa, puede afectar a los trabajadores, puede afectar a los clientes o puede afectar la producción y todo eso termina afectando pues a lo último la pérdida más grande se ve es en el dinero, ¿sí? Porque se perdió un trabajador, murió, cierran la empresa y esa empresa deja de producir y como deja de producir pues hay bastantes pérdidas, ¿sí? O se daña algo o un robo y hay bastantes pérdidas. Entonces lo que necesitamos es entender que una emergencia puede pasar en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento puede pasar una emergencia y tenemos que estar preparados. Por eso se llaman emergencias, porque usted no las tiene como tan a la vista y hay emergencias
pues que uno no quisiera escucharla ya nunca más, pero donde mueren niños, donde sí pasan muchas situaciones que, Dios mío, no quisiéramos esas situaciones que se volvieran a pasar. ¿Qué busca el plan de emergencias en todas las empresas? ¿Sí? Que hagamos prevención, ¿sí? Prevenir que no suceda el evento, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que, si en el caso de un sismo, un terremoto, nosotros podamos hacer lo posible de salir ilesos? Mire que yo hice un simulacro una vez y las personas, o sea, cuando alguien vaya a hacer un simulacro, les pedimos el favor de que lo tomen muy en serio, porque duraron casi 3 minutos en salir. Yo apenas miraba a la señora y yo decía, señora, usted como que usted cree que en un terremoto usted alcanzaría a vivir, pero son personas que no entienden digamos, la importancia de hacer un simulacro, porque no sabemos en qué momento puede pasar algo, ¿sí? O entrar alguien y hacer algo a alguna empresa, a algún trabajador. Necesitamos protegernos y proteger a nuestros compañeros de trabajo, proteger la empresa, sí es la que nos está pues dando para poder alimentarnos, para pagar nuestras deudas, y nuestra empresa es algo muy importante para nosotros. Si nosotros no amamos nuestra empresa, ¿sí? Pues lamentablemente muchas veces pues no hay como esa reciprocidad, ¿sí? No se cuidan las cosas y por eso muchas veces también suceden accidentes. También minimizar, si podemos capacitarnos, estar preparados, tener elementos de protección, pues la idea es que si sucede algo, pues podemos al menos responder, ¿sí? De responder de alguna manera, ¿sí? Y hacer cosas que puedan proteger la vida de los trabajadores. Garantizar que la producción se siga haciendo o el servicio, ¿sí? Sucedió un incendio, se pudo apagar y al otro día la empresa vuelve y abre, ¿sí? No como acá que en San Gil parece ser que un volador cayó en el techo de un hotel, era de paja, se quemó todo el hotel y uno podría decir, pues yo no me atrevo, estoy ahí solo inventando, pero yo me preguntaba, ¿será que el señor sí tenía la cantidad de extintores? ¿Estaba listo? Porque se le quemó, pero rápidamente y totalmente el hotel al señor. Pobrecito el señor. Y también necesitamos capacitarnos. Nosotros, los que no somos médicos, no somos enfermeros, ¿sí? Y no tenemos o sea, no estamos trabajando todo el día en el mismo tema, pues la verdad es que necesitamos aprender, ¿sí? Uno se ríe cuando les toca hacer todo esto de reanimación porque uno hace unas burradas, ¿sí? Y por eso es importante que uno se capacite en los temas de seguridad y salud en el trabajo y en el plan de emergencias. Hay varias clasificaciones de las emergencias. Esto fijo les va a salir en la evaluación y es que hablamos por ejemplo del conato de emergencia. Se clasifican, por ejemplo, en conato de emergencia y el conato es que afecta una parte de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, se estaba quemando, se incendió en un cuarto, pero pudieron de alguna manera poderlo apagar, ¿sí? Pudieron apagarlo y fue, o sea, como fácil. Una emergencia parcial, se estaba quemando el área de producción, se estaba quemando allá en la área de hornos, bueno, se incendió allá. O una emergencia general que definitivamente afectó toda la empresa. Cuando ustedes escuchen conato de emergencia, dice, fue algo que se estaba medio prendiendo, pero pudieron apagarlo, ¿sí? Entonces, el ciclo de emergencias, ¿cómo es? Hay que hacer prevención, muchísima prevención con nuestros empleados, compañeros, con nuestros trabajadores, aún con los jefes que a veces ellos dicen, acá nunca va a pasar nada, es que yo llevo 50 años y nunca, pues la empresa donde yo trabajo lleva más de 200 años. Bueno, 200 años, bueno, sí, lleva más de 200 años trabajando y 100 años ya en la parte de administrativo y de verdad es que son estructuras muy viejas, ¿sí? Pero tenemos que hacer prevención. Mitigar es decir, reducir los riesgos, prepararnos, tener unos elementos de alerta, ¿sí?
tener unas señales que podamos todos entender y sobre todo, pues nosotros tenemos que hacer una respuesta frente a esas emergencias, ¿sí? Como se los decía, uno no sabe en qué momento, o sea, van a pasar cosas y la gente no sabe cómo reaccionar, no sabemos, digo yo también, ¿no? Sí, no sabemos qué hacer. Por allá contaba alguien que en Medellín hicieron un simulacro, no le avisaron a las personas y una señora llegó y se tiró como del tercer piso y se mató porque no le avisaron a las personas, no sabía la señora qué hacer. Y hay personas que yo he hecho simulacros y me dicen, es que Miguel Ángel, solo con el sonido de la alarma, yo ya de una vez me pongo mal. Entonces esas personas, yo por lo menos cuando estamos haciendo un simulacro, les pedimos ese el favor de que se retiren, nos esperen afuera y nosotros hacemos el simulacro, porque si así es, haciendo un ejemplo, ¿cómo será en la vida real? Tenemos que tampoco llegar al extremo de todo eso. ¿Quiénes conforman un buen plan de emergencia, una buena brigada de emergencia? Pues hay un jefe que naturalmente es el representante legal. Nosotros casi en Colombia el 94% de las empresas son pymes, o sea, no tienen más de 10 trabajadores. Pero en las empresas grandes sí hay un jefe de brigada y bueno, están conformadas solo grupos. Hay un grupo de prevención y control de incendios, están preparados para utilizar los extintores, saber qué extintores utilizar en qué momento. Hay otro grupo que se llama búsqueda y rescate o evacuación y rescate. Entonces, estas personas están encargadas de ir y traer a los compañeros de trabajo, ¿sí? Algunos quedarán atrapados, algunos están heridos. Necesitamos gente que esté capacitada. Y un grupo que se llama primeros auxilios, ¿sí? Personas que están capacitadas en este tema. Pero como la gran mayoría de empresas en Colombia, pues no tenemos mucho personal, la idea es que todos hagamos todas estas capacitaciones, ¿sí? Aprendamos cómo manejar un extintor, cómo hacer un vendaje, cómo trabajar en primeros auxilios, búsqueda y rescate. Tenemos que mirar qué hacer para que nosotros, ¿sí? ¿Qué hacer para que nosotros podamos responder frente a una emergencia? Les recuerdo, no solamente estamos hablando sismos, terremotos, estamos hablando, por ejemplo, una inundación, estamos hablando de un incendio, estamos hablando de un robo, ¿sí? ¿Qué hacemos si llega a pasar un evento de esto, ¿sí? Tenemos que estar preparados, ¿listo? Vamos a pasar esta. Y importante que todos participemos de los simulacros, ¿sí? El último simulacro que hubo acá en Santander, lo hicieron uno en Bogotá. Bueno, han hecho unos nacionales, no sé por qué no los volvieron a hacer nacionales, y los han hecho en Bogotá, y nosotros nos pegamos a ese de Bogotá, creo que como 8 días después, pero acá en Santander lo hicieron, ¿sí? Y bueno, pudimos al menos hacer un trabajo. Como se los decía, a veces uno encuentra a la gente tomando el pelo, riéndose, sacándose una selfie. Aquí hay una empresa que es un banco y salieron los trabajadores y se hicieron debajo de otro edificio. Yo decía, pero, o sea, no les explicaron que no, tenemos que hacer bien el simulacro, porque si no, de nada nos sirve. El día que de verdad suceda una emergencia, se van a hacer al lado del edificio y ahí ese edificio se va a caer. Entonces, lo que necesitamos es que todos hagamos nuestra labor como se debe. Eso dura 10 minutos. Después de los 10 minutos, la persona encargada del simulacro dice, se terminó el simulacro, ahora sí, echemos chistes, tomémonos una foto, un cafecito, vamos al baño, bueno, sí, pero durante el simulacro, hacerlo bien, ¿sí? Un día hicimos un simulacro en una empresa y le había explicado a las personas, bueno, todo lo que tenían que hacer. Vamos a grabarlo. Y cuando resultó, fue que supuestamente era una persona que se estaba quemando. Y menos mal que no le dimos el extintor abierto, porque si no una señora sacó el extintor y hizo como si se lo echara en la cara. Y todo quedó grabado. Yo le dije, señora, ¿pero usted por qué hizo eso? No, es que me dio miedo. Yo, pero ¿cómo será cuando realmente suceda? No, le decía, usted tiene que apagar el fuego, no tiene que apagar
a la cara de la persona. Bueno, ahí estaba entre todo haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son los elementos de emergencia, ¿sí? Hay unos elementos muy esenciales que tenemos que los utilizamos en caso de una emergencia. Vamos a hablar de los mínimos. Me imagino que deben haber más. Deben haber transportes, helicópteros, bueno, cosas muy especializadas, pero vamos a hablar de los mínimos y los cuales también son obligatorios que ustedes los tengan en sus empresas. Si no los tienen, pues ¿cuál es la idea? Vayan adquiriéndolos poco a poco hasta el momento en el cual usted ya pueda, pues de alguna manera, tener esos elementos y sabe que puede responder a esas emergencias. El primer elemento que hace parte de las brigadas de emergencia son los extintores. Los extintores, pues es un aparato portátil, ¿sí? Que tiene un elemento químico o agua, ¿sí? Que su función principal es sofocar el fuego y lo sofoca y de esa manera pues se apaga, ¿sí? Eso es lo que hace el extintor. El extintor es un cilindro especializado, ¿sí? Él sí tiene unos, digamos, unos químicos, dependiendo del químico que tenga, lo que tenga, pues él no se va, digamos, hay unos que están a menos 70 grados centígrados, pero si usted lo toca, usted no se va a quemar. Entonces, son especializados, tienen una boquilla, este sí tiene una boquilla larga, normalmente los tienen cortos, tiene el dispositivo en el cual vemos la presión, ¿sí? Y pues la manilla y tiene una válvula ahí de seguridad, ¿sí? Que es lo más importante, que miremos que no estén, cada año debemos poderlos recargar. Hay sitios especializados, no los compren y no los recarguen en cualquier lugar. Les comento que aquí hay un municipio que se llama Coromoro y me contaba un amigo que un señor allá le pasaba por todas las empresas diciendo que él recargaba los extintores y una empresa le dijo que sí, que le cargara como 5 extintores, algo así. Pero llamaron a una persona que ya había hecho el curso y entonces él le dijo, mire, lo que pasa es que le voy a pagar a este señor para que me cargue 5 extintores. Y él dijo, bueno. Y cogió todos los extintores y lo abrió, le quitó la perilla de seguridad y botó todo pues el químico que tenía. Y el vendedor se puso, pero bravísimo, es que no se molestó muchísimo. Y es que muchas personas, no sé cómo lo hacen, pero solo arreglan la perilla y dejan el mismo, digamos, el producto que está vencido, lo dejan ahí. ¿Sí? Por eso es que es mejor sitios especializados, ¿sí? Sitios que sepan hacer este procedimiento. El fuego se compone, ¿sí? De 3 elementos y pues esto es lo que lo produce, ¿sí? Un combustible que puede ser papel, tela, gasolina, petróleo, bueno, aceite. Hay una chispa de calor que es la que produce la energía. La chispa la que lleva la energía y un comburente que muchas veces es el oxígeno, es lo que está en el aire y al contacto de estas 3, esto se llama el triángulo del fuego, esto es lo que produce el fuego. Y entonces el extintor lo que hace es que sofoca 1, 2 o 3 elementos del fuego. Cuando se sofoca, pues el fuego se debe apagar, ¿sí? Hay muchos, no cree que el fuego se apaga todo con agua, pero hay unos productos que no se deben apagar con agua, ¿sí? Que la recomendación, por ejemplo, en las casas, si se llega a incendiar, a prender la estufa, pues sí, cerrar la llave y lo que se va a hacer es mojar un trapo y tirárselo, ¿sí? Porque lo que buscamos es sofocar el fuego, ¿sí? Si una persona, pues eso es las recomendaciones, se está quemando el pantalón, que lo que le piden es que dé vueltas hasta que de alguna manera también se apague ese fuego. Si se queda quieto y se sigue ahí saltando, pues obviamente esto va a continuar. Entonces lo que hacen los extintores es sofocar alguno de estos elementos o los 3, ¿sí?
o el principal. Mire cómo hay gente que, por ejemplo, por ahí hay unos videos, pero no se los presentamos porque la conexión no es tan buena. Cogen el extintor y lo echan por la parte de arriba del fuego. Ahí no se va a apagar, porque lo que necesitamos es sofocar es la raíz. Donde está la raíz, ahí es donde está, ¿sí? Hace unos meses aquí en San Gil se incendió un local de, sí, es como un local ahí vendían de todo, mejor dicho, bolsos, bueno, se incendió y yo estaba mirando el video y bueno, gracias a Dios mucha gente empezó a traer sus extintores y se lo echaban, pero lo que pude ver es que algunos lo echaban como en el aire. Yo decía, pero ¿para qué lo echan al techo? Es en el piso, o sea, donde está el fuego, ¿sí? Lo que se está incendiando es lo que tenemos que apagar. Entonces ahí lo que hacían era perder el producto del extintor. O muchas veces no se le echa donde es y el aire, ¿sí? Lo esparce mucho más. Por ejemplo, en la parte de abajo, si ven, está hacia la base donde está el fuego. Y también en la parte de abajo encontramos que uno siempre se debe hacer hacia donde corra el aire, porque si no, se va a comer todo ese químico que hay. Bueno, acá hay una pregunta de la evaluación y es los tipos de extintores dependiendo del tipo de fuego, ¿sí? Muy importante que los conozcamos, pero sobre todo les pedimos el favor y es que les pedimos el favor de que siempre lo estén analizando, investigando, van a donde lugares especializados, ellos también tienen muchas recomendaciones, ¿sí? Y pues hoy en día se utilizan unos extintores que es ABC, bueno, pero ¿cuál es la recomendación? Pues si es un local ya especializado, por ejemplo, de un restaurante, comprarle el extintor, el más indicado para eso, porque utilizan muchas veces un extintor para todo y eso no sirve para todo. Entonces miremos, si tenemos combustibles como por ejemplo madera, caucho, pólvora, plástico, papel, tela, entre otros, necesitamos un extintor tipo A, ¿sí? Tipo A, ese es el especializado para sofocar esos fuegos. Si necesitamos apagar un líquido inflamable, petróleo y sus derivados, utilizamos un extintor tipo B, ¿sí? Si tenemos tableros eléctricos, motores, instalaciones eléctricas, utilizamos el extintor tipo C porque es el especializado, no va a dañar, o sea, él lo que hace es que sofoca, no deja que el computador, por ejemplo, se queme y si lo cuida. En cambio, si le echamos el otro, que es más líquido, pues obviamente el computador se va a dañar. Sí, es un ejemplo, ¿no? Si hay combustibles como magnesio, sodio, potasio, aluminio, utilizamos el extintor tipo D. Y por ejemplo, para cocinas comerciales, cocinas con grasas y aceites vegetales o animales, utilizamos un extintor tipo K, ¿sí? Entonces, la importancia que todos revisemos cuál es el extintor que realmente necesitamos para nuestro lugar de trabajo. ¿Listo? Para nuestro lugar de trabajo. Por favor, para que siempre estemos revisando eso. Si hay alguna pregunta, los escucho. Sí, porque casi siempre hay preguntitas sobre eso. O si no, pues seguimos ahí. Ya, profe, yo tengo una duda. O sea, un extintor no nos sirve para todo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si es un restaurante, sería mejor tener, pues, es un extintor especializado para cocinas, ¿sí? O, digamos, el tipo A también, que es para los muebles, ¿sí? La tela que sea, ¿sí? Como se los decía, pues, hay gente que le vende a uno, pues, este le sirve para todo, pero muchas veces no sirve para todo, ¿sí? No sirve para todo, ¿sí? Tendríamos que revisarlo y analizarlo bien para saber si realmente aplica para todo, pero yo le estoy mostrando los especializados, ¿no? ¿Sí? Muy importante que revisemos eso. ¿Listo? Okay. Bueno, hay otra pregunta por ahí. Por acá. Bueno. Por ejemplo, hay en lugares que tienen extintores de color blanco. Veo que ahí en la clasificación no está. Y también dicen que pues que es
sirve para todo, no sé qué tan cierto sea. Sí, también esa es otra pregunta que hay. Le recomendamos que en la etiqueta mejor revisar digamos el tipo de extintor, ¿sí? Porque a veces ahora están todos amarillos, todos rojos, ¿sí? Y se puede uno confundir. Y el blanco, pues naturalmente se utilizaba para extintores tipo C, para fuegos de tipo C, pero mandaron a recoger ese químico que como que es peligroso para la salud. No recuerdo si es que se llama Solfaclan, bueno, y lo han enviado a recoger. Ya hay otros más especializados, que es el blanco, ¿no? El blanco. Pero si no se dejen llevar por los colores, ¿listo? Sino más que todo por el producto que tiene, ¿sí? Si dice ABC, pues ya sabe uno que puede utilizarlo, ¿sí? Pero mejor revisémoslo, ¿listo? Y cuando lo compremos, que nos ha pasado a todos en todas las cosas de nuestra vida, es que compramos algo y no preguntamos bien y resulta que pues ahí están los errores, ¿no? ¿Sí? Entonces, importante revisar las etiquetas y cuando los compremos, pues preguntar, ¿no? Mire, o uno va, ¿no? Mire, lo que pasa es que yo tengo un restaurante, yo tengo no sé, una papelería, allá tengo computador o tengo tal cosa. ¿Qué extintor me recomienda? Puede que le recomienden 2 o puede que le recomienden 1, ¿sí? Y ahí uno, pues, pedir la certificación porque ¿qué tal que digan que para cocina integrales y no sirve para cocina integrales? ¿Listo? Son cosas que va uno ahí como volviéndose ¿cómo se llama eso? Un poquito desconfiado. Aquí tenemos, por ejemplo, los agentes extintores. Por ejemplo, los A utilizan muchas veces agua, espuma, el polvo químico ABC, que es el que normalmente se escucha por ahí. El tipo B, por ejemplo, tiene espuma, potasio, ABC, CO2 y así sucesivamente, ¿sí? Por eso es importante que uno busque muy bien en internet todas estas especificaciones, que lo compre en un lugar certificado, ¿sí? Muchas veces hasta los vendedores no saben. No me preguntan, sí, este le sirve. No, alguien que realmente sepa, ¿sí? Y uno lo pueda y se lo puedan certificar. Bueno, muy bien. Entonces este es los extintores, ¿sí? Es el primer elemento que tenemos que tener todos en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? No sabemos, una emergencia necesita y todo el mundo cuando ahí se está incendiando, todo el mundo saca un baldado de agua y empieza a volar agua y muchas veces pues eso no. Recordar algo importante y es que los extintores no van a durar 1 hora botando el producto, ¿sí? Son más o menos más o menos 1 o 2 minutos que los toca aprovecharlos. ¿Sí? Entonces mucha gente lo que hace es que bota al aire, bueno, juega con él, no lo sabe utilizar y cuando ya lo va como se dio cuenta dónde estaba el fuego, pues realmente lo que pasa es que ya no tiene nada, ¿sí? Entonces, eso es, tenemos que saberlo utilizar, ¿sí? Para eso son los cursos son gratis, si usted compra el extintor le dan el curso gratis, ¿sí? Entonces cada vez es más fácil, el de los otros sí toca de pronto pagar. Bueno, el siguiente elemento de la brigada de emergencia que todos deberíamos tener en nuestras casas también es el botiquín, ¿sí? El botiquín, pues podríamos decirlo que es como el conjunto de elementos destinados a los primeros auxilios, ¿sí? Es un conjunto de elementos que nos ayudan ¿a qué? A que nosotros seamos los primeros respondientes, podamos ser las primeras personas que estemos capacitadas frente a un evento, ¿listo? La importancia de que en el botiquín no haya, bueno, ahí en la foto sí hay, pero no hayan pastillas, ¿no? ¿Listo? No hayan medicamentos, porque hoy en día eso está muy delicado. Sí, hay mucha gente ya alérgica al pan, hay alérgica a la chocolatina, a todo están alérgicos, al chocorramo. Entonces, la importancia de no utilizar medicamentos, ¿sí? Si la persona está enferma, le duele algo,
Lo que uno puede decir es, mire, vaya aquí a la droguería, tal cosa, o si no, si usted considera, pues yo le compro un medicamento, pero que usted me diga que usted fue la que lo eligió, pero yo no se lo voy a entregar, ¿sí? Si quiere, mande un domiciliario o algo, pero no demos ningún medicamento, muchas veces porque también están vencidos, le llega a pasar algo a una persona y ahí sí, el peor problema. ¿Listo? Lo que hoy se solicita a todas las personas es que tengan botiquines tipo canguro, ¿sí? Bolsos, que uno llega, coge un bolso, sale corriendo, ¿sí? Y no como antes que estaba pegado allá a la pared con un candado, con yo no sé qué, y no podía uno salir con nada de eso, aún el vidrio lo partía, se cortaba peor. Entonces ahora coge uno el bolso, sale corriendo y bueno, lleva el botiquín. Me pasó a mí un caso que compramos un botiquín, dependiendo de la empresa, de la cantidad de trabajadores, tenemos que comprar botiquines. El más, digamos, el más básico se llama botiquín tipo A. Usted lo busca en internet, ahí están las especificaciones y uno puede ir comprando más cositas. Pero yo compré para una empresa el botiquín tipo A que lo vendía, que una empresa que mejor dicho, y la verdad, eso venía una gasita, un esparadrapito, un poquitico de alcohol, ¿sí? Entonces mi recomendación es que mejor compren el bolso y ustedes mismos compran los elementos. De verdad, para mí sale más barato. El bolso valdrá por ahí, ¿qué? 70.000 pesos. O una cajita de esas botiquín ahora que cargan como las señoras de las uñas, que arreglan las uñas. Y mucho más fácil. Y la verdad, más económico. La verdad, yo quedé muy decepcionado comprándolo así ya todo especialista. No, eso no tiene nada. Y el tipo B, pues tiene otros elementos, ¿sí? Ya, digamos, porque posiblemente puede pasar situaciones más difíciles. De pronto, si estamos ahí en una papelería y uno puede tener el tipo A, pues sí, porque pues la vendedora no es que esté muy expuesta a muchos, ¿sí? Pero de todas maneras tenemos que tener botiquín. ¿Listo? Mírelo acá. Hay diferentes tipos, hasta hay canguros, hay de bolsos, pero la importancia es lo que le digo, que nosotros podamos salir de estos, de alguna situación y sea mucho más rápido, ¿sí? No llevando la caja esa de hierro, de madera. ¿Qué debería tener un botiquín? Pues digamos como lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Como le digo, usted puede tener mucho más. Hoy en día, los que tenemos hijos, tener un botiquín ya se volvió prácticamente una obligación, ¿no? Aquí sí tenemos medicamentos porque ya es nuestra familia y nosotros decidimos si le damos o no el medicamento. Yo me compré esa cajita de las señoras que arreglan las uñas y ahí metí las cosas que podría utilizar, ¿sí? ¿Qué podríamos comprar o tener en botiquín? Para primeros auxilios, gasas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la gasa? Pues podemos utilizarlas para limpiar o para detener una hemorragia, ¿sí? Recordar que nosotros Dios nos hizo un cuerpo tan perfecto, tenemos un cuerpo que bioquímicamente es extraordinario y Él, cuando hay una herida, si se mantiene esa herida protegida, la sangre inmediatamente lo que va a intentar es coagular, ¿sí? Entonces las gasas, ¿para qué nos servirían? Pues que si hay una herida, colocamos una gasa, si se moja le colocamos otra encima y otra, nunca la quitamos, ¿sí? Porque lo que necesitamos es que detener la sangre y ella misma empezar a hacer todo su proceso. Anteriormente no recuerdan si antes todo el mundo hablaba que las toallas higiénicas y eso, pero no, porque las toallas higiénicas pues obviamente lo que hacen es absorber, ¿sí? Entonces no, digamos, no es un elemento de primeros auxilios, sería un elemento pues que se podría tener en caso de que alguna persona tenga una necesidad, una mujer, y bueno, pero que sepa que sirva para primeros auxilios, de pronto no tanto, ¿listo? Pues
Los que son, estas personas que son muy creativas para hacer vendas y todo eso, bueno, tal vez ellos lo puedan utilizar, pero como nosotros no lo somos, pues utilizamos el método más sencillo. ¿Listo? ¿Qué otro elemento podríamos tener en el botiquín? Esparadrapo, pero no para colocar encima de la herida, sino para colocar, ya tenemos unas vendas y lo que hacemos es pues proteger ahí el área porque no, pues me imagino que está chorreando sangre y no queremos untarnos, entonces lo que hacemos es colocar el vendaje, ¿sí? Y de alguna manera sellar, pero no colocarlo sobre la herida, ¿no? Que a veces el esparadrapo es muy que se pega mucho, se adhiere mucho y la verdad pues hasta le duele a uno cuando no tiene nada por ahí que le levantan los pelitos ahí de la mano cuando le están haciendo alguna curación. Podríamos también utilizar, tener bajalenguas, ¿sí? Porque muchas veces hay algunas personas que se han atragantado, se han pasado algo, es una forma de poder revisarlos y meterle la mano porque pues puede pasar que el Señor nos muerda o algo así. También pues mirar eso, ¿no? Pues si la persona es de esas que sufre alguna enfermedad que puede romper el elemento, pues es mejor pues no utilizarlo, ¿sí? Por eso es importante hacer todos los cursos de primeros auxilios y hacer todas esas preguntas que los expertos nos dirán realmente cómo utilizarlo y de qué manera pues hacerlo. Otro elemento importante, ¿sí? Que podemos utilizar son guantes. Esto es tal vez más importante que todos. ¿Por qué? Pues después de todo esto del COVID, digamos que los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Los protocolos de bioseguridad se volvieron mucho más rígidos y lo que pasó fue que tuvieron que de alguna manera fortalecerse bastante, ¿sí? Ya hoy en día es mejor uno no tener contacto con sangre, ¿sí? Contacto con todos estos elementos fluidos, ¿sí? Porque no sabemos, si es su familiar, pues obviamente usted sabe posiblemente dónde estaba ayer y hoy, ¿sí? Posiblemente, no lo sabemos tampoco. Pero si es una persona desconocida, yo no sé quién es el señor, no sé si está enfermo, no sé si tiene sida, tiene algo, lo podemos ayudar, pero tenemos que protegernos primero. Si nosotros no nos cuidamos, imagine que una persona tenga sida, yo voy a cogerle, tengo yo una herida, pues inmediatamente, ¿sí? O si me escupe, ¿sí? O cualquier situación empieza a toser, pues puedo tener la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, la importancia de siempre tener unos guantes ahí que hayas escuchado, la verdad no lo tenía así como tan en cuenta, pero sí sería bueno hacerlo. Encontramos una profesora de seguridad y salud en el trabajo y ella lo que decía es que ella a todos lados lleva o sea, en el bolso los guantes. Dijo, no, me pasa algo y una vez me coloco los guantes, tapaboca y muestra y reviso. Entonces, bueno, sería bueno. Si usted no tiene guantes y una emergencia, utilizamos una bolsa, algo, porque no sabemos realmente qué pueda pasar. Aún, ¿qué tal que usted tenga la mano contaminada, contamina la herida y ahí sí que peor con el paciente, ¿sí? Entonces los guantes es otro elemento, sería importante tenerlo, ¿cierto? Las vendas elásticas también es otro elemento muy importante porque con ella podemos hacer vendajes, ¿sí? Que nos sirven para sujetar partes de nuestro cuerpo. Y el problema de las vendas es que, como le dijera yo, a veces no entendemos, no sabemos cómo utilizarla. Entonces nosotros lo que hacemos es apretar. Y claro, como es elástica, pues ella se recoge y claro, se le va la sangre a la persona de una vez. Entonces la importancia de saber colocar la venda, ¿sí? Y hay unas vendas pequeñas para todo el tema de la cabeza, otras mucho más grandes para los pies, bueno, en fin. Pero sí es importante tener esas vendas, ¿sí? A uno muchas veces lo utiliza en la casa, ¿no? Cuando tiene por ahí lo que llamamos que se tronchó el pie. Que ahí entonces le colocan la venda y ahí, bueno, lleva todo su proceso
de recuperación. Algodones, también algunas personas lo utilizan, ¿sí? Para limpiar, ¿sí? Pero son, que sean estos algodones que son esterilizados, ¿sí? Porque, le vuelvo a decir, puede uno contaminar a la persona. O muchas veces hay algodones donde no se debe utilizar porque pues se queda pegada en la herida y bueno, otro problema para el señor porque toca limpiarlo, le va a doler mucho más, pero a veces utilizamos el algodón para limpiar algunas heridas que tenemos. Por ejemplo, cuando utilizamos estos elementos que son para limpiar heridas, sería uno muy bueno tener jabón quirúrgico porque uno se puede bañar la mano en caso que tocó la sangre, bueno, que tocó algún fluido, que estaba sucio, ¿sí? O para limpiar muchas veces las heridas. Lo que pasa es que es mejor utilizar estas soluciones salinas porque tengo entendido que los otros elementos pues pueden infectar de yodo y bueno, una persona puede ser alérgica, bueno, puede causarle otra lesión mucho más grande y es mejor no utilizar esos elementos así, ¿sí? Pero la solución salina no, pues no arde, ¿sí? Y la limpian a la persona, pues es mucho, obviamente, mucho más fácil. Estas soluciones salinas sí, también hay que revisarle todo, ¿no? La fecha de vencimiento, estas sí duran bastantes y saberlas utilizar porque a veces uno las rompe por donde no es o hace, bueno, cosas ahí que no sabe cómo hacerlas. Profe, una pregunta. Bueno, pues cuando uno no consigue, digamos, esa solución salina, ¿se puede utilizar algún suero que también viene así en esa presentación? Sí, he escuchado el suero también, sí. Sí, pero, o sea, como les digo, sí sería bueno que un experto nos dijera, ¿no? O sea, sí. Sí, he escuchado el suero, sí. Cuando hay esas raspadas, esas heridas fuertes, sacan esos sueros. Pero prácticamente esto es como un suero también. Que limpian y que hacen que la persona, pues, no le duela tanto, ¿no? Es como echarle alcohol, pues ya sufrir más, ¿no? Pero sí he escuchado algunos sueros también para eso. Muy bueno, ¿no? Encontrar en los botiquines las tijeras industriales. Estas tijeras son las que podrían amar todas nuestras abuelitas porque rompen absolutamente todo, zapatos, jean, ¿sí? Tela, todo, ¿sí? Es mucho más fuerte, deben ser costosas, la verdad no sé cuánto vale. Hace poquito vi en un botiquín unas tijeras de esas que los niños utilizan en el colegio y yo, no, eso le cortará las cejas porque no más, pero no creo que le alcance a cortar nada. Entonces, cuando hay una herida y la persona tiene pantalón, por ejemplo, ¿sí? Lo que hacen los expertos, los primeros auxilios, lo que hacen es romper el pantalón, ¿no? Primero la vida que el pantalón. Rompen, es mucho más fácil, ¿sí? Y ellos están ahí, ya pueden ver la herida de ese. Y más que todo también por la parte, ¿qué nombre le pondríamos a eso? Como la parte de la moral, de la integridad, porque imagínense que sea una mujer, ¿sí? Y no hayan estos, pues toca quitarle el pantalón ahí delante de todos, ¿sí? Y bueno, hay que cuidar también la integridad, la moralidad de las personas, ¿sí? Entonces lo que hacen es mejor tener estas tijeras y pues nos ayudan mejor, ¿no? No sé cuánto, si alguien la busca por ahí en internet, nos regala la esta. ¿Señor? Profe, pero hay a veces que en algunos botiquines, en vez de venir las tijeras, vienen son los bisturís. Pero entonces, el bisturí no creo que sea que corte tanto, ¿no? Bueno, busco acá en internet, dicen que las industriales, no mentiras, sí, 80,000 pesos, bueno, como 80,000 pesos, o sea, siempre son costosas, ¿no? Se llaman tijeras profesionales también. Señor.
Sí, profe, no, le iba a decir que el bisturí por seguridad no se debe usar porque pues si usted se fija, las tijeras en la punta son romas, o sea que no chuzan, porque pues obviamente eso sería todo lo contrario, no deben haber bisturís. Ok, muchas gracias. Sí, esa es otra, digamos, otra para tener en cuenta en el caso de comprar algo, ¿sí? Que a veces, como le digo, mire, les cuento, hoy compré unas rueditas para la cama y las mandé a comprar por internet y la verdad, creo que me robaron. No tienen un seguro, entonces la cama se va a mover. Bueno, entonces eso le pasa a uno por no preguntar, por no analizar bien, por no leer bien y bueno, por ejemplo un bisturí podríamos causarle una herida más grande a la persona, ¿sí? Y bueno, muchas otras cosas más. Listo, Pero vamos, hay señor. personas que, o sea, vienen a revisar los botiquines, hay personas que lo exigen, que debe que estar ahí. Listo, pero entonces uno le podría preguntar, digamos, bueno, dígame, pues cuál es el objetivo, ¿sí? O sea, sí. Sí, por ejemplo, puede decir, esto, es que hay gente que, yo tuve hace poquito una capacitación y hablamos sobre los preservativos, ¿sí? Bueno, pero pues, dígame, ¿para qué necesita un preservativo en un botiquín? No, que para hacer un torniquete. Bueno, la verdad es que si uno no lo sabe, o sea, no sabe hacer el torniquete, es mejor ni se le ocurra amarrar al paciente porque ya nos explicaron hace unos 6 meses en una capacitación que eso es mortal. O sea, el torniquete tiene su técnica y, por ejemplo, dice que, por ejemplo, máximo 30 minutos y cada 5 minutos toca soltarlo, ¿sí? Porque si no, la persona queda sin sangre. Entonces, sí, entonces, sí, o sea, vamos a tener un preservativo, pero yo le preguntaría a la persona, bueno, sí, pero dígame para qué lo necesitamos. No, que para cortar no sé, las bolsitas de la venda. Ah, bueno, listo. Bueno, pero bueno, listo. Tenemos que preguntar pues, el objetivo. Pronto la persona nos dé pues una respuesta muy adecuada, ¿no? Pues tendremos que revisar eso. Listo, alcohol también podríamos tener, pero no para echarle en las heridas a los pacientes, sino para limpiarnos las manos, para limpiar algunos elementos que se hayan ensuciado, bueno, o que necesitemos, ¿sí? Podríamos utilizarlo y pues sí, que no le vaya a caer nada al paciente porque pobre persona está sufriendo y nosotros le echamos más para sufrir, bueno, ¿sí? Entonces es importante. Y también como todo, como usted lo decía, pues para todo no sirve el alcohol, pero sí para algunas cosas. Entonces tendríamos que también pues analizar esa situación porque puede ser que yo les diga, bueno, se le pueden utilizar para echarle las tijeras, por si se ensucia, pero alguien diga, no, si le echa las tijeras se daña, bueno, podremos preguntar mucho más en esos cursos de primeros auxilios. Bueno, los apósitos que habíamos hablado ahorita, se los venden para... Este es un elemento que muchas personas no lo tienen en sus trabajos. Este sí es importante. Nos tenemos en la casa, ¿no? Los que tenemos hijos. Este es, pero mejor dicho, después de los pañales, el termómetro, ¿sí? Muy importante tener un termómetro, ¿sí? Están muy baratos, ¿sí? Yo he comprado, y acá tenemos como 2 o 3. Por si se daña uno, bueno, ahí tenemos el plan B. Pero ¿por qué? Porque muchas veces en algún golpe le sucede un accidente al paciente y tendremos la oportunidad de tomarle la temperatura y cuando hagamos la llamada de emergencia podemos decir, bueno, está el paciente 30 años, más o menos el peso son 70 kilogramos, se cayó, la temperatura es tanto, le damos toda la información al centro de emergencias y ellos ya vienen en su ambulancia y ya vienen preparados a ver qué es lo que sucede. Pero un termómetro, muy importante que lo tengan. Hace como 20 días, no sé, bueno, como un mes, mi hija empezó a subírsele la temperatura. Bueno, tendremos que revisar ese tema, ¿no? ¿Qué es fiebre y qué es lo que llaman las abuelitas calentura? Que no es lo mismo, ¿no? Para que todos entendamos, eso lo aprende uno cuando es papá, ¿no?
y se le empezó a subir la temperatura y pues como mi esposa no estaba y no encontró el termómetro, pues yo salí donde una vecina y me prestó el que utilizaban con el COVID, el digital, y marcaba rojo 38.5, pero cuando le colocábamos este pequeñito marcaba 37. Y entonces quedamos ¿cuál será? ¿Cuál será el verdadero? ¿Sí? Entonces nos tocó pues a la de Dios. Dijimos, bueno, más o menos este marcó ya casi 39, este 38. Ahora sí, démosle el medicamento y bueno, pudimos mantenerle ahí la temperatura a la niña. ¿Sí? Algo importante que, por ejemplo, aprendí este fin de semana, que también se le subió la temperatura a la niña, es que, bueno, nos habían enseñado, bueno, esto no tiene nada que ver con emergencias, pero emergencia en la casa, bañar a los niños, ¿no? Cuando se les subió la temperatura, ¿sí? Y son medios físicos, es con agua tibia, casi lo hago con agua fría. Después de que hablé con unos médicos me dijeron, es agua tibia, ¿sí? Pero una médica me decía, no, es que no es con agua, es que usted moja una toalla y se la coloca al niño para que se le baje la temperatura. Bueno, yo hice la de bañarla y funcionó. Eso sí, le bajó de una y bueno, estuvo, gracias a Dios, ahí bien. Entonces son cosas de las que aprendemos con estas emergencias, ¿no? Sería muy bueno tener en los botiquines una linterna porque no sabemos en qué momento sucede una emergencia, de día, de noche, y ahí tenemos nuestra linterna. Ahora hay linternas que son solares o que son recargables. Hay unas que ahora utilizan los que hacen los Scout, que es dan como una manivela ahí y ella produce la luz. Eso sí se cansa uno bastante. También es importante tener en nuestros elementos de emergencias unas bolsas, ¿no? Pues estas bolsas que vemos ahí son bolsas especializadas, ¿no? Pues ¿por qué? Porque nosotros utilizamos unos apósitos, utilizamos algo, se llena de sangre, algunas jeringas, no sé lo que utilicen. Y nosotros también tenemos que ser responsables con toda la gente, en especial la gente que hace el aseo, ¿sí? Ellos van, los que reciclan, recogen una bolsa y llena de sangre y estamos infectando a esas personas. Y también, pues, también por el cuidado del medio ambiente. Entonces, las bolsas, sería bueno, importante tenerlas. El inmovilizador del cuello, muy importante porque recuerden que nuestra mejor amiga se llama la columna vertebral, ¿sí? Y realmente cuando sucede un accidente tenemos que inmovilizar al paciente, ¿sí? Él se está moviendo, no sabemos si se afectó la columna y el paciente pues por su dolor, ¿sí? Pues es entendible, pero tenemos que estabilizarlo. Creo que acá he escuchado como gente muy adulta o adulta y pueden, pues tal vez escucharon esta noticia, pero usted la puede buscar en internet, una gimnasta colombiana hace como 30 años o 20 años por allá, se fue corriendo, saltó el caballete y la cabeza, pues no sé si me están viendo ahí, bueno, se le dobló y le cayó después el cuerpo. Lo que hizo el entrenador fue salir corriendo y decirle no se mueva, no se mueva. Por haberle hecho eso, la muchacha quedó cuadriplégica, bueno, minusválida, bueno, todo eso. Tremendo, ¿cierto? Entonces no debemos mover al paciente, ¿listo? Si no somos personas especializadas, si le vamos a mover el cuello para un lado, para el otro, pues sí, ¿no? Tremendo. Esto es difícil cuando hay una emergencia. Tenemos también los inmovilizadores. Hoy en día, pues hay de todo y la gente que le enseña a uno todo este tema de emergencias, le enseña a uno hasta hacerlo con cartón, ¿no? Lo importante es no mover la parte del cuerpo. Hoy en día se están vendiendo unos que vienen como enrollados como en como la gasa no, las vendas,
Y entonces usted lo suelta y lo coloca a la medida del cuerpo de la persona y él se estabiliza. No sé cuánto vale. Sinceramente, Profe, ¿eso cómo se llama? Los inmovilizadores. ¿Sí? Para que en el caso de una fractura, pues la persona se le puede inmovilizar su pierna, no se le vaya a fracturar más y podamos mover al paciente. Pero hay una tecnología nueva ahorita que me gustó mucho, no sé cuánto vale, pero sí es un rollito y uno lo abre y él se endurece. Sí, o sea, a la medida que uno lo coloca se endurece, entonces uno puede colocar la mano de la persona, le coloca benditas y bueno. Pero estos también sirven, lo importante es aprenderlos a hacer, ¿no? A inmovilizar. Bueno, muy bien, entonces estos son los elementos que tendríamos que tener en el botiquín, sería muy bueno revisarlos. ¿Puedo hacer una observación, profe? Sí, señor, claro, ¿no? Yo Claro. creo que importante también en la guía de botiquín tener los números de emergencia Sí. de los hospitales o del centro regulador de urgencias, ya bien sea del departamento o del municipio. Las líneas de emergencia, el 123 o en el caso de Volveros el 116 o el de la Cruz Roja que es el 123 o el 115. No, el 115 perdón, ese es el de emergencias de energía. Entonces me parece también que deberíamos tener, o por lo menos sabernos cada uno en el sitio, bien sea ustedes, por ejemplo, nosotros en Moniquirá, o los que están en San Gil, tener los números de teléfonos de emergencia de los hospitales, ¿no? Pues a veces en nuestros trabajos y tenernos como en una parte visible donde se puedan ver, pues para llamar rápido en caso. Hay en ciudades que no tienen ambulancias o no tienen centros reguladores que les envíen ambulancias, entonces, o uno no tiene la disponibilidad de pronto de un carro del accidente ya, entonces como llamar a esos hospitales y decirles o que manden la ambulancia, ¿no? Sí. Al sitio de la emergencia. Pero tenemos que tener, obviamente, los números de los hospitales. Y lo otro es una guía, ahora la Cruz Roja y Defensa Civil tienen unas guías de manejo de traumas. Entonces, ahí tener como en esa guía dentro del botiquín, porque pues a veces uno no aplica cohete y radio, pues uno sabe, pero tibia y peroné, lo mismo tienen las medidas de Glasgow. El Glasgow es la medida neurológica que todos tenemos, entonces va de 0 a 15. Sí, entonces el Glasgow es muy importante porque si usted queda inconsciente, ahí le da en la guía pues qué debe hacer y cómo reportarlo, pues para que se vayan preparando también los bien la Cruz Roja o los paramédicos, exacto. Gracias, profesor. No, muchas gracias. Sí, los servicios de emergencia, sí, yo soy uno de los que le hago ese test a los estudiantes. Aquí nos están compartiendo el listado de asistencia. Sí le hago ese test a los estudiantes que le digo, cada uno me debe mostrar en su teléfono, pues cuál es el teléfono de su hospital, ¿sí? Porque aquí hay estudiantes de varios municipios. Y sí, ¿por qué? Porque realmente hay una emergencia y no los tenemos. Y mientras que, por ejemplo, yo llamo al 123, ellos me devuelven aquí y se demora mucho más, ¿sí? Entonces uno más o menos sí debe tener eso y sí es importante tener, aún en pueblos, como decía acá nuestro compañero, a veces uno tiene el teléfono también del señor de un carro, ¿no? De cualquier cosa siempre llaman a la misma persona que es el que los saca de la vereda y los lleva, ¿no? Pero sí es importante tenerlos. Bueno, muy bien. Dentro del plan, dentro de los elementos importantes de emergencia, también tenemos las tablas cervicales, ¿sí? Que también son llamadas camillas, ¿sí? Pero estas tablas que hoy están vendiendo, pues primero que todo son más rígidas, tienen unos orificios que ayudan en que entre más personas pues puedan coger la tabla, ¿sí? Esto soporta hasta 200 kilogramos. Tiene unas riatas que le llaman arañitas o arañas para coger muy bien al paciente y pues están hechas de un material que en caso de que la persona sangre pues por lo menos se puede lavarse. Las tablas
por acá las teníamos. Uy, no las veo acá. Bueno, sí, importante que también las tengamos. Hoy hay de muchísimas medidas. Nosotros como, no, digamos, lo mínimo que podemos hacer es atender al paciente, ¿sí? Darle los primeros auxilios y sacarlo al menos a un lugar donde pues algún experto lo pueda atender, ¿listo? Entonces la camilla sí es muy importante. Esta sí vale como 200.000 pesos. Aquí en San Gil la están vendiendo entre 200, 230, pero sí es primordial que todos tengamos el botiquín, la camilla y el extintor, ¿listo? Muy importante esos tres elementos que son obligatorios para las empresas porque hacen parte del plan de emergencia. Aquí cuando sucedió hace como unos 5 años un accidente, una tractomula golpeó unos carros, explotaron, se quemaron, bueno, se murieron como unas 5 personas, pues gracias a Dios mucha gente salió con sus extintores, sus camillas y bueno, pudieron de alguna manera socorrer, al menos los que quedaron heridos, pues pudieron socorrerlos. ¿Listo? Y finalmente en estos minutos que nos quedan, sí es importante que hace parte de los planes de emergencia todo lo que tiene que ver con la señalización, ¿sí? La señalización, ¿por qué es importante? Porque nosotros desconocemos las empresas, cómo están. Si no trabajamos ahí, pues desconocemos hacia dónde. No sé si usted ha ido algún día a una casa que no es la suya y usted siempre se levanta por la parte de su mano derecha, pero no, esta cama está por la izquierda. Y usted se pega una perdida en la noche, eso empieza a tocar la pared, a ver dónde sale, yo lo vi por acá. Bueno, imaginémonos que eso pasa en las empresas. Pues si sucede una emergencia, la gente no va a saber para dónde es. Y si no está señalizado, muchas veces la gente lo que quiere es meter el dedo allá, espichar, dañar, y eso puede causar una emergencia. ¿Qué necesitamos de las señalizaciones? Atraer muy bien la atención, que la persona no se distraiga, que sepa qué es verdaderamente el peligro que hay. Por ejemplo, en esta foto, el señor siguió derecho, no sabemos, ¿sí?, qué fue lo que pasó, pero podríamos inferir que no había una muy buena señalización. Viene, por ejemplo, acá este baño, no sabemos, en lugar de decir baño público, pues uno no sabe si es hombre o mujer, bueno, no. ¿Quiénes entran a esos baños? Y uno muchas veces se pierde cuando la señalización no es tan exacta. O muchas veces hay tantos mensajes que las personas se confunden y uno no sabe al fin. Bueno, por ejemplo, acá uno podría decir, o hay canguros, o manejo de espacio rápido, ¿qué es lo que hay? Culebras, hay lo que hay. Pero entonces el mensaje tiene que ser muy claro, muy sencillo, que decía un profesor, a prueba de bobos, ¿sí? Que todo el mundo lo entienda, que lo entienda un niño, que lo entienda un abuelito, que lo entienda una persona con posgrados en la universidad o una persona que no ha estudiado, que todos lo entendamos. Importante que la señal nos lleve a una conducta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso, sí, de ver esa señal? ¿Qué tenemos que hacer, sí? Si dice no tocar, entonces obviamente no debemos tocar. Ahí debemos tener una muy buena señalización, ¿sí? O también muchas veces las señalizaciones están escondidas, no son muy claras, no se entiende. Bueno, yo vivo acá en San Gil en una dirección que aún y los taxistas dicen que existe. Entonces, ¿qué me tocó a mí hacer? Cuando pido un taxi, yo les envío la foto, hice una foto de una casita y le puse la dirección. O cuando pido así una hamburguesa a domicilio, le hice una fotico, una casita y le escribí la dirección. Si se pierden, bueno, ya no es culpa mía, pero antes les escribí, señor, esa dirección no existe. No, sí existe. Entonces ahora es mucho más fácil, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar las clases de señalización que tenemos, como para que las entendamos. Es muy parecido a los botiquines. ¿Listo? Se las vamos a preguntar en la evaluación. Cuando sea círculo rojo es prohibido. ¿Listo?
son señales de prohibición. No haga eso, ¿sí? Es como que le decía, está prohibido hacer eso. Está prohibido, por ejemplo, en esa foto, tener gatos, o, ¿sí? O hablar por celular, o tomar fotografías, ¿sí? Está prohibido tal cosa. Entonces, usted ya sabe que si ve un círculo rojo, ¿sí? Con una bandita, es que no debe hacer esa conducta que está ahí prevista. ¿Listo? Uno muchas veces los encuentra por ahí en la calle. Cuando hablemos de círculo azul, un círculo azul es obligatorio, lo contrario al rojo, ¿sí? Este sí es obligatorio. Esto lo encontramos precisamente en todo este tema del COVID, que decía obligatorio el uso de tapabocas, ¿sí? Pero por ejemplo acá hay obligatorio la protección de oído, el arnés, ¿sí? Obligatorio pasar por tal lugar, ¿sí? Círculo rojo es prohibido y círculo azul es obligatorio. Cuando veamos el amarillo con negro, el triángulo amarillo con negro significa advertencia. Es como que, ojo, tenga cuidado, ¿sí? Entonces, advertencia. Cuando usted vea el triángulo amarillo, advertencia. Entonces, muchas veces dice, cuidado con el perro, bueno, sustancias tóxicas, riesgo eléctrico, ¿sí? Uno podría decir, es que en esta oficina tan chiquitica, ¿y por qué nos toca poner un letrero de riesgo eléctrico? Pues uno no sabe, un niño allá le mete la mano y después sí es un problema, o una persona como tal. Círculo rojo con la banda es prohibido, círculo azul obligatorio, triángulo amarillo con negro es tiene que ver con advertencia, ¿sí? Todo esto juega con lo que llaman la psicología de los colores, ¿sí? Porque el rojo es más de atención, el azul es más de calma, el amarillo con negro llama más la atención en el cerebro, entonces por eso lo hacen así. Ahí uno podría decir que si uno quiere llamar la atención, la fiesta se vista de amarillo y negro. La señalización que es verde, estamos hablando de información, o también es utilizada muchas veces para los lugares donde están los elementos de emergencia, como el botiquín, el extintor, bueno, el extintor no, el botiquín y la camilla. Pero está la señalización de la ruta de evacuación, hacia dónde deberíamos correr en caso de una emergencia. Cuando encontremos un cuadrado amarillo con rojo, tiene que ver con señales de información, pero estas señales de información son para indicar cuando hay los elementos contra incendio. Vamos a verlo acá. ¿Sí? Amarillo, bueno, acá está solo rojo, pero sería rojo. El cuadrado rojo sería elementos de incendio. Entonces tenemos círculo rojo, prohibido, círculo azul, obligatorio, triángulo amarillo con negro, advertencia, cuadrado verde, información, y cuadrado rojo, elementos contra incendios. Vamos a mirar. Esta sería, digamos, como la recomendación para colocar la señalización, ¿sí? Que más o menos a 1,70, uno en Colombia, más o menos estamos como en un promedio de 1,70, ¿sí? Y entre más grande se coloca más lejanas. Por ejemplo, si venden el cuadradito que mide 30 por 15, lo colocamos cada 10 metros. Si es de 40 por 20, cada 20 metros. Y si es mayor de 30, si es mayor de 60 por 30, cada 30 metros, ¿sí? Y a una altura de 1,70 para que todos lo podamos observar. Hay algunos que la están vendiendo que son, se llaman tragaluces, o sea, que en la noche se ven, ¿sí? En la noche se ven. Si alguien quiere hablar, está ahí abierto. Profe, una preguntita, es que ese cuadro está bien interesante, ¿usted nos lo podría enviar? Sí, ya en este momento, apenas acabe la clase, les enviamos digamos las presentaciones
las diapositivas y esta sí está quedando bien grabada. Espero que sí. De todas maneras se los vamos a compartir. Así estaría, por ejemplo, un lugar que tuviéramos los elementos. El extintor, sí, la recomendación es que del suelo hasta donde está la puntilla mida 1,50, ¿sí? 1,50 m. Y ya los otros elementos, las camillas la puntilla puede ser 1,80 m, ¿sí? El botiquín también, pues un poquito altico. Ese se puede sacar rápidamente. Pero el extintor pasa que es muy pesado y cuando no tenemos mucha, o sea, no lo hemos utilizado mucho, pues nos causa siempre impresión coger un extintor, ¿sí? Y entonces podríamos causar otro accidente porque se le cae en un pie y bueno, es más delicado. Mire, por ejemplo, cosas que no se deben hacer. Colocan extintores escondidos, extintores por allá lejanos, amarrados, con candado. Eso no sirve para nada, ¿sí? En caso de una emergencia, pues nosotros, ¿qué hacemos ahí? Eso es completamente prohibido, no hacerlo, colocarlo en un lugar. Claro que, lastimosamente en Colombia, pues deja un extintor por ahí y se lo pueden hasta robar. Por ahí hace poquito salió un video, una persona que se robó el extintor de un bus de Transmilenio. Entonces, dijo que estaban amarrados. Digamos que la foto acá está muy interesante, la foto de la mano izquierda, porque así debería estar señalizado todo, ¿sí? La camilla, el extintor y el botiquín, ¿sí? Más o menos para que quedara así representativo. Bueno, muy bien, estos son lo que tiene que ver con los elementos de emergencia, ¿sí? Acá se puede presentar y inmediatamente les pedimos el favor de que vayan ingresando a llenar su listado de asistencia y les voy a compartir inmediatamente las dos presentaciones que terminamos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, podemos hacerla mientras les comparto acá las presentaciones. Ya le acabo de enviar acá una y la otra, planes de emergencia. Profe, ¿no han pasado el link de la lista de hoy? Sí, ya acabé de verlo. Sí, señora. Acabé de verlo, por favor, para que ingresen, porque acá dice, lo voy a volver a copiar acá con el permiso de Paola o de Lina. Dice, cordial saludo, les comparto el link de asistencia. Favor de silenciarlo, estará habilitada hasta terminar la clase. Por favor, ingresen. Bueno, muy bien. Entonces, mientras ahí, damos ahí de todas maneras unos minuticos mientras los que no se han registrado. Una información importante es que a veces lo llena el link la esposa o el esposo, ¿sí? Están las dos personas y resulta que la esposa coloca la cédula de ella, ¿sí? O sea, el nombre de él y la cédula de ella. Entonces, no. Si es la información de él, es toda la información de él. Si es la información de la esposa, pues toda la de la esposa, ¿listo? Porque por ahí vi esa situación que pasa muchas veces. Bueno, muy bien. Creo que hoy terminamos, nos rindió el tiempo. Ya tenemos ahí la información. Creo que vamos a dejar hasta acá. El martes volveríamos a la clase, ¿sí? Y el miércoles haríamos una clase de repaso con un ejercicio, un juego que tenemos, y haríamos la evaluación, que dura más o menos, la evaluación durará 20 minutos, no dura mucho, ¿sí? Porque como es única respuesta, nosotros le damos la pregunta, usted elige la respuesta y ya, ¿sí? Son 20 preguntas y es obviamente mucho más sencillo. Por favor, les pedimos nuevamente, hagan el ejercicio de ingresar a la plataforma porque ese día es complicado. Si les pedimos el favor, si usted puede conseguir un computador para ese día, mucho mejor. Si lo puede conseguir. Si no, pues tratar desde el celular y con paciencia van ahí haciendo toda la evaluación. ¿Listo? Pero tengan un computador, es que en el computador es mucho más fácil. O pueden ir a un internet. Profe, qué pena. ¿Me regala, por favor, link de asistencia? Qué pena. Ahí está en el chat. ¿Lo tiene?
Ahí se lo vuelvo a compartir. Ahí está en el chat. Listo, entonces vamos a dejar hasta acá. Nos veremos entonces el martes para nuestra clase número 4. ¿Listo? Bueno, entonces les deseo un feliz fin de semana para todos y espero que disfruten esta semana con su familia. ¿Listo? Profe, yo he intentado Gracias, profe, igualmente. no me dejan. Luisa De noche, Fernanda. de noche, compañeros. Si quiere, Luisa, no se desconecte y acá de pronto Lina o Paola nos colabora. Listo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, participantes. Sí, voy a estar otro momentico para darles la oportunidad de que diligencien la asistencia y debemos rectificar la conexión del internet para que puedan directamente enviarlos y poder diligenciarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Luisa Fernanda, ¿qué es lo que le pasa? O sea, ¿no le abre la página? Me abre la página. Me da una... Sí, tal vez debe ser